Dijo Jesús a Nicodemo: en verdad te digo, que, que el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho: tenéis que nacer de lo alto. El Señor os dará su Espíritu Santo. Ya no temáis, abrid el corazón. Derramará todo su amor. El Señor os dará su Espíritu Santo. Ya no temáis, abrid el corazón. Derramará todo su amor. Él transformará hoy nuestra vida. Os dará la fuerza para amar. No perdáis vuestra esperanza, Él os salvará. Él transformará todas las penas, como a hijo os acogerá. Abrid vuestros corazones a la libertad. El Señor os dará su Espíritu Santo. Ya no temáis, abrid el corazón. Él derramará todo su amor. Fortalecerá todo cansancio. Si al orar dejáis que os dé su paz, brotará vuestra esperanza, Él os hablará. Os inundará de un nuevo gozo, con el don de la fraternidad. Abrid vuestros corazones a la libertad. El Señor os dará su Espíritu Santo. Ya no temáis, abrid el corazón. Derramará todo su amor. El Señor os dará su Espíritu Santo. Ya no temáis, abrid el corazón. Derramará todo su amor. tras un amoroso lance y no de esperanza falto, volé tan alto, que le di a la casa alcance. Por una extraña manera 1000 vuelos pasé de un vuelo, porque esperanza de cielo tanto alcanza cuanto espera. Esperé solo este lance, y en esperar no fui falto, pues fui tan alto, que le di a la casa alcance. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Fuera en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenos días.
hermanas de Badajoz, buenos días. Hermanas de Yepes, buenos días. Todos los que nos seguís online, todos estamos unidos en la misma esperanza. Por la iniciación que he presentado, precisamente evocando o leyendo parte de, de esta glosa de San Juan de la Cruz, tras un amoroso lance, quiero decirles que realmente en esta charla tuve un grandísimo debate, porque por una parte me seducía enormemente presentar la esperanza en San Juan de la Cruz. Y por otra parte, se me imponía como deber de todo el planteamiento que traíamos presentar la del apóstol Juan. De tal manera que me decidí por el apóstol Juan, porque realmente nosotros no alcanzamos a valorar la joyita que tenemos en este evangelio. Tal vez se nos ha hecho muy conocido, muy familiar, y lo manejamos como algo muy cierto, pero realmente como que no alcanzamos a reparar el grandioso don que nos ha hecho el Señor en este evangelio, en su comunidad y en el testimonio que nos da el apóstol. Pues bien, vamos a avanzar con el apóstol Juan, pero antes vamos a hacer unas, como quien dice, aclaraciones para que sigamos el hilo de con lo que estamos tratando. Recordamos que el tema es alegres en la esperanza, fuertes en la tribulación. En la introducción del primer día les decía que la mayor fortaleza que podemos tener en la tribulación es precisamente la esperanza. Porque la esperanza, como les decía también, es regalo de Dios y que por lo tanto es Dios mismo dándosenos. De tal manera que cuando el mismo San Juan de la Cruz nos dice que en Cristo Jesús el Padre nos ha dicho todo y nos lo ha dado todo, inmediatamente nos revisa a algo que ya les decía. La esperanza viene de Dios, contiene a Dios y su fin es la unión con Dios. De tal manera que con ese regalo tenemos un fundamento muy fuerte para estar fuertes y perseverantes, indomables en la tribulación. De tal manera que ninguna tribulación nos vaya a sacar de nuestro proyecto vital, que es estar para siempre con el Señor. De tal manera que cuando entramos a presentar eh, al Padre de las promesas, dije varias veces, en cada promesa tenemos el don de Dios, es decir, Dios mismo dándose, y en cada promesa tenemos la seguridad de que Dios no solamente lo quiere, sino que lo hace. Es decir, que se compromete y se da en cada una de las promesas. Y la gran promesa que nos ha hecho Dios es que nosotros seamos uno con Él. De tal manera que hacia eso avanza todo aquel proceso que vimos de las promesas y la esperanza de Dios en nosotros. Como decimos en el prefacio, cómo nos ha ido educando en la esperanza de los tiempos, en el tiempo de la paciencia de Dios, para que nosotros alcancemos a percibir lo grandioso que es Dios ofreciéndose a sí mismo como nuestro tesoro, de tal manera que realmente alcancemos a experimentar aquello que dice la Santa. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón, solo Dios basta. Pero también he insistido en que este regalo de Dios, aunque de parte de Dios está hecho de una vez y por conjunto, de parte nuestra se va desarrollando progresivamente
de acuerdo con lo que el mismo Señor nos enseña en las parábolas del reino, especialmente todo lo que tiene que ver con la semilla. En la semilla tenemos todo el árbol, todas sus flores y todos sus frutos, pero en comienzo solamente tenemos una semilla. Luego es una ramita tímida y débil que nace. Luego es un árbol que crece. Luego llega a tener tanta frondosidad que sirve de abrigo a las aves del cielo. Y de ese fruto, de ese árbol, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se pierde. Pero si muere, produce mucho fruto. De tal manera que vamos en ese proceso de eh, camina de altura en altura, es decir, de meta en meta. Y es una meta de permanente crecimiento. Entonces, hoy tratamos ayer el asunto del Espíritu Santo no falla. El Espíritu Santo no defrauda, porque es el mismo Dios infundido en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Ya estaba infundido por la creación, pero de manera especialísima potencia Dios esa creación en nosotros, infundiéndonos su Espíritu para que tengamos la certeza de que Dios no es un hombre para engañar, ni un hijo de Dios para prometer y no cumplir, y que por lo tanto está cumpliendo lo que nos ha ofrecido. Hemos visto el enfoque que nos presentaba de la esperanza, precisamente toda la reflexión que hicimos con nuestro Señor Jesucristo como, como cumplimiento de todas las expectativas. Recuerdan que habíamos a charla diciendo, cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Y luego, cuando empezamos a presentar el asunto del reino, recuerdan que lo inauguramos también con otra frase de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está entre vosotros. De tal manera que cuando ampliamos esta reflexión con el testimonio de Santa Teresa, vimos cómo todo aquello sigue un proceso y se va cumpliendo y el Señor nos regala unos signos a través de los cuales nos confirma que realmente el propósito suyo con cada uno de nosotros y con la entera humanidad se va cumpliendo. Hoy este Evangelio de Juan nos va a presentar otra perspectiva muy sorprendente, muy en la línea de Santa Teresa y muy consoladora para todos nosotros. Pero primero voy a hacer una pequeña referencia a la persona misma de Juan y a su evangelio y lo que él nos presenta. El apóstol Juan es testigo vivencial de cuanto nos transmite en sus escritos. Nos habla de lo que ha visto y experimentado en su vida de comunión con Cristo. Así se deduce del comienzo de su primera carta. Entonces, mire, la obertura de esta carta, que es muy diciente, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida, os lo anunciamos, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Este versículo, que es la primera carta de Juan, capítulo primero, versículos 1 al 3, solamente él daría para toda una semana de ejercicios y hasta para un curso. Pero realmente nos da para afirmar lo siguiente. Juan efectivamente, como Santa Teresa después, no dice sino lo que tiene muy experimentado. ¿Y por qué dice eso que tiene tan experimentado? Porque quiere que todos los que lo leamos caminemos y nos abramos con él a una experiencia similar. Y al mismo tiempo,
esa experiencia suya y la nuestra nos remite a una experiencia mucho más honda y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Recordemos que aquí hay una cosa muy especial de lo que les hablaba. En Juan Evangelista estamos ante una esperanza cumplida, pero en proceso de culminación. Es una esperanza cumplida, o sea, ya no estoy esperando que Dios se me dé. El secreto de Juan, lo mismo que deducíamos ayer de Santa Teresa, el secreto está en que tiene la absoluta certeza que para él y para la entera humanidad el don de Dios ya está dado. O sea, ya tenemos posesión. Solamente nos falta entrar al disfrute. Si lo tenemos, si lo decimos con San Juan de la Cruz, ya tenemos la llama de amor viva. Solamente hace falta que se rompa la tela del dulce encuentro y que todo llegue a su plenitud. En el Evangelio de Juan, del Evangelio, no voy a hacer un estudio de todo el Evangelio, voy a presentar un comienzo, unos hitos culminantes de esperanza y la gran esperanza que nos presenta en la primera carta. El centro del comienzo y tal vez de todo el Evangelio de Juan es 1 Juan 14. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Ese es el núcleo de partida y fíjense cómo utiliza el verbo. La palabra se hizo carne, puso su morada entre nosotros. Hemos visto su gracia. Todo ya lo da por hecho. Es decir, es un regalo ya dado y recibido. Por eso no nos extraña cuando después, y este es el segundo hito que les voy a presentar, cuando en el capítulo 6, que es muy provechoso que lo leamos con la mayor frecuencia posible, que es lo que presentan las Biblias como discurso del pan de vida. En ese capítulo 6 tiene unas afirmaciones que las sabemos de memoria, pero que nos desbordan en el realismo espiritual que contienen y en lo indiferente que nos dejan a nosotros. Mire en el verso 44, 6:44. Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae. Y yo lo resucitaré el último día. Está escrito por los profetas. Serán todos enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende su enseñanza viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que ha venido de Dios. Ese ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene ya la vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. En verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene ya la vida eterna, y yo lo resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. El que coma este pan vivirá para siempre. Fíjese que no lo está haciendo como una promesa, sino como una constatación. Un teólogo jesuita, pues que tiene su prestigio en la iglesia, que se llama von Balthasar, hace una afirmación.
hay unas afirmaciones en la Biblia que no son ni para interpretarlas, ni para hacerles exégesis. Son regalos que se nos dan. Y lo único que tenemos nosotros que hacer es asumir ese regalo, disfrutarlo y compartirlo. De tal manera que este paquetito, que solamente tiene dos afirmaciones, dice, el Padre te da este pan. Si tú crees y lo comes, tienes ya la vida eterna. Si tú crees en esto que te estoy ofreciendo, permaneces en mí y yo en ti. Entonces dice, ahí no hay que darle vueltas. Es como dicen de las lentejas, o lo tomas o lo dejas. No hay que darle vueltas, ¿sí? Es un regalo y los regalos se reciben, se disfrutan y se comparten. De tal manera que fijémonos que cuando yo hablo de esperanza cumplida en Juan, es esto. Juan tiene esta certeza. Después del don de Jesucristo, ya el Padre no anda prometiendo, se está dando. Y nos dice esa última palabra, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. El que coma este pan vivirá para siempre. Entonces fijémonos que desde este regalo así ofrecido tan explícitamente y que pone ante una decisión, fíjense que inmediatamente se polarizó el auditorio. Unos decían, duro es este lenguaje, ¿quién puede asimilarlo? ¿Quién lo puede admitir? Y muchos empezaron a irse, a retirarse, a retirarse. Los discípulos permanecían en torno a Jesús y él entendiendo que tal vez podían averiguar alguna duda y tenían algún impedimento para estirar la mano y recoger el don, entonces les pregunta, ¿y vosotros también queréis marcharos? Entonces ahí es donde viene precisamente la expresión que ponen en boca de Pedro, que en realidad es la expresión que recoge la confesión de adhesión a Cristo de todos los creyentes de todos los tiempos. Señor, ¿a dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Entonces, ese mismo reto que le presentó este discurso del pan de vida a todos sus oyentes, se nos presenta hoy como reto de esperanza. Este es el fundamento de nuestra esperanza. En el Evangelio de Juan no se utiliza apenas nada la palabra reino, sino que es reemplazado por la palabra vida eterna. Entonces, esta vida eterna es eterna ya. Está incoada, es decir, se está desarrollando en nosotros, pero es vida eterna. Aquí cabría mucho hacer un precioso enfoque sobre la muerte, en el sentido de que eh, decimos que en el siglo XVI que era un siglo sacral y que no solamente se convivía con toda la doctrina de la Iglesia con respecto a Cristo y a los sacramentos, sino que también se tenía una connatural convivencia con la muerte. O sea, que era un asunto tan, como quien dice, tan familiar, que nadie se extrañaba de que su vecino, su padre o su madre muriera, y aunque no dejaba de sentirlo, como dice Santa Teresa, como murió su madre. Pero fíjense que Santa Teresa, ciertamente, por la soledad en que quedó, sintió mucho la muerte de su madre, pero nunca la lamentó. Se alegraba y decía precisamente porque ya ha recibido en plenitud lo que yo estoy buscando alcanzar, empezando por buscar mi salvación. En el capítulo 7 nos presenta toda la narración de la muerte de su padre,
todo lo que significó para ella acompañarle, el testimonio que recibió de él, y luego, cuando en medio de su dolor muere, se alegra. Y realmente se alegra porque ha muerto como un santo y tiene seguro de que él, en él la vida eterna ha llegado a plenitud y se ha ido desarrollando. En los últimos tiempos, en general en toda la civilización occidental, a pesar de todo el concierto de muerto que hemos sufrido por todos los lados, fijémonos que si yo digo, mi deseo es morir pronto y eso es lo que le pide al Señor, inmediatamente me lo reprochan. Me dice, ¿qué es eso? Eso no se dice, no sé qué. Pero ¿por qué no se dice? Es que es una experiencia tan familiar y tan digna de anhelo que realmente no es extraño y debería ser muy familiar que, como dice el apóstol, dice, yo quisiera morir para estar ya para siempre con el Señor, pero no quiero eludir el trabajo. Como decía otro, la eternidad es muy larga para estar acosándola. Démosle tiempo al tiempo. ¿Sí? Entonces él dijo, no quiero eludir el trabajo. Si todavía es necesario mi trabajo o tiene algún puestito por ahí, que venga todo el trabajo. Lo mismo que Santa Teresa. Recuerdan que Santa Teresa muere anhelando dos cosas. Digamos, dentro del punto de vista de su proyecto, muere anhelando la Comunidad de Madrid que nunca se fundó en su vida. Pero por el otro lado, parece que tomar el bastón, así como está allí en la escultura al frente de la Encarnación, como que tomar el bastón y dice, la última palabra que muchos enfatizan es tiempo de caminar, es tiempo de caminar, sigamos, ¿sí? De tal manera que es un seguir, pero eso no lo voy a distraer porque aunque lo que voy a decir tiene concierto, en el otro tópico de la esperanza que nos presenta Juan, que me parece que es bueno tenerlo en cuenta. Ya pensamos, es el arranque de toda la propuesta de Juan es el verbo se hizo carne, puso su morada entre nosotros y hemos visto su gloria. Luego, el tópico del pan de vida. El que cree tiene ya la vida eterna y permanece en mí. Luego viene este sí es más, tiene más tono de promesa, pero es una promesa que realmente es muy segura. Yo he venido para que todos tengan vida y la tengan en abundancia. Esto es de Juan 10, que a su vez recoge el Juan 3:16 cuando dice, tanto amó Dios al mundo que le envió a su propio Hijo para que todo el que crea en Él tenga la vida eterna. En Juan 10, yo he venido para que todos tengan vida y la tengan en abundancia. Y mire cómo desemboca en este diálogo de Jesús con Marta a raíz de la muerte de Lázaro. Mire que Marta empieza diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora yo sé que cuando pidas a Dios, Dios te lo dará. Le dice Juan. Le dice Marta. Le dice Jesús, tu hermano resucitará. Y Marta le dice, sí, ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Pregunta, ¿crees esto? ¿Aceptas esto? Este es el regalo que yo te estoy ofreciendo, que he venido a traerte precisamente por la muerte de tu hermano. A ver si lo aceptas. ¿Crees tú esto? Entonces viene precisamente todo el desenlace de la resurrección de Lázaro como plataforma redaccional para presentar la gran manifestación de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí
aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Es la gran revelación que hace Jesús, no solamente en la resurrección de Lázaro, sino también en la resurrección de los otros, como el hijo de la viuda o de Naim, o la resurrección del hijo de Jairo, y luego los demás relatos o episodios de resurrección que en paralelo nos presentan los hechos de los apóstoles. Nos está diciendo es que vuestra esperanza ya está cumplida, ya la tenéis. Sobre esta esperanza cumplida, ¿qué podéis temer? San Pablo luego va a enfatizar mucho. El último enemigo en ser vencido es la muerte. Pero quien vence la muerte porque se ha instaurado en el reino de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo, no tiene nada que temer. Y ahí es donde viene precisamente a decir o a concordar el Papa Benedicto XVI cuando nos presenta en su encíclica sobre la esperanza, salvados en esperanza, y nos dice, es que en esperanza estamos ya todos salvados y y la esperanza es salvación. Y fijémonos que eso no es una salvación como a quien rescatan a gente de una catástrofe, de un terremoto, de un tsunami. Es una salvación que es la culminación de un proceso y es más o menos parecida a la salvación que podemos decir que se da en la semilla. La semilla se siembra, sufre, muere, produce su tallito, crece. La salvación de esa semilla está cuando se empieza a cosechar el fruto, porque ya trae nuevas semillas que van a seguir su proceso, pero y el proceso suyo como tal ha llegado a plenitud. De tal manera que nosotros vamos es en un proceso creciente de salvación. Y en ese sentido podemos decir que la esperanza también es creciente y que el fruto va llevando a una plenitud inaudita. Entonces, desde ese punto de vista, es que yo afirmo que la salvación, que la esperanza hasta lo que llevamos visto de San Juan, es una esperanza cumplida, es una esperanza ya realizada. Entonces viene la pregunta, para que tenemos esta esperanza realizada, ¿qué camino nos queda? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces nos vamos al otro hito de esperanza que yo quiero resaltar, que es el capítulo 17, que es lo que llaman discurso de despedida. Y mire cómo les decía yo que en el Evangelio de Juan poco se utiliza la palabra reino de Dios y se utiliza mucho un equivalente a una que quiere ser su equivalente, que es vida eterna. Y fíjense cómo se abre en estos tres primeros versículos que del capítulo 17. Así habló Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has dado poder sobre toda carne, que también que dé también vida eterna a todos los que le has dado. Y es un inserto que llama mucho la atención. Y dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Y entonces ahí podemos hacernos una preguntita. ¿Y qué es conocerte a ti? ¿Y qué es conocer a tu enviado Jesucristo? Nos lo va a decir o nos lo va a enseñar precisamente todo lo que hemos aprendido en la lectura de los sinópticos y también en el capítulo 6 de Juan, pero no en este contexto de promesa cumplida, sino que a Jesucristo se le conoce siguiéndolo. Entonces ahí es donde se nos pone la tarea. Los que ya estamos salvados en esperanza y que tenemos el don
y que realmente se va desarrollando en nosotros, entonces nuestra tarea es conocer a Jesucristo. ¿Y cómo lo conocemos? Siguiéndolo y sabiendo aquello que ya nos ha dicho en el capítulo 14, nadie va al Padre sino por mí. O sea, que el proceso de que esa esperanza cumplida, que ya no le falta nada de parte de Dios, pasa por el camino del seguimiento de Cristo, identificándonos con Él, como dice San Juan de la Cruz en la introducción a los dichos de, amor, de luz y amor, identificándonos con Él en vida, condiciones, criterios y destino. De tal manera que no se trata de hacer una especie de clon de Jesús. Jesús es muy Él. Es el Hijo único del Padre. De tal manera que eh, ni siquiera se puede enunciar que vamos a reproducir en nosotros la vida de Jesús. Lo que pasa es que la experiencia creyente, como lo dice la primera carta de Juan, Jesús se ha dado a conocer lo que hemos visto y oído, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida, os lo anunciamos. Entonces, si bien no nos dejó un bosquejo, para que no diga, rellenar este bosquejo, colorearlo y sacar esta imagen mía, no. Él lo que nos dejó es un camino, una proyección, una fuerza, una luz para que todos nosotros vivamos según los criterios de Dios. Que precisamente eso fue lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, a mostrarnos la forma de obrar de Dios. Y fijémonos que la mejor vía de seguir a Jesús, en quien conocemos al Padre y tenemos el reino, la vida eterna, la mejor vía es siempre tener presente la memoria de Jesús y decir, ¿cómo obra Dios? ¿Cómo se manifestó la obra de Dios a través de Jesús? Y cómo tiene que manifestarse a través de él, de mí. Es decir, nos deja unos criterios. Y en esos criterios cabemos todos, porque no tiene limitaciones. Es lo que se ha llamado el espíritu de las bienaventuranzas. Entonces, el espacio que todos tenemos abierto para seguir a Jesús y conocerlo a Él y participar en su muerte y en su resurrección es seguir los criterios de las bienaventuranzas. Desde la primera, dichosos los pobres de espíritu, hasta la última, dichosos vosotros si os persiguen y calumnian y os matan por el reino de los cielos. Entonces, ese camino ya está dado y la comunidad de Juan lo da por hecho. Por eso nos presenta que conocer a Jesús, que se le conoce en el seguimiento, es precisamente la vida eterna. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Entonces, si vemos cómo se va fundamentando nuestra esperanza como don ya dado, pero no precisamente como pasivismo aburguesado, no. No es que nos diga, como ya lo tienes todo, échate, duerme, come, y que si mucho te va a despertar una manzana que te caiga en la cabeza, pero quédate ahí tranquilo, no. Es decir, el reino de Dios está en ti, esta es la vida eterna, a trabajar se ha dicho, a trabajar se ha dicho, a trabajar en el espíritu de las bienaventuranzas. Entonces, en este espíritu de las bienaventuranzas, sí que conocemos a Jesús. Y en ese conocimiento de Jesús, el mismo Jesús nos asegura, dice, el Padre me ama y yo también os amo. De tal manera que nos da esa certeza. Y fíjense cómo dice a partir del versículo 24.
yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado, y que yo les he amado a ellos como tú me has amado a mí. El gran deseo de Jesús que dice sobre Isabel de la Trinidad, que es la eternidad ya comenzada y en permanente progreso, se enuncia en este Evangelio así. Este es mi deseo, esto es lo que yo quiero, Padre, que donde esté yo, estén también conmigo los que tú me diste, para que contemple mi gloria, la que me has dado, porque me has amado antes de la creación del mundo. De tal manera que aquí nos está dando, como quien dice, una certeza. Esta esperanza que tú tienes como camino empezado, como semilla en crecimiento, sigue su rumbo como lo que es, como esperanza, como otro, pero tienes esta certeza que donde yo esté, estéis también vosotros. Y esa es vuestra meta, llegar a la plenitud. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a dar un salto. Vamos a dejar el Evangelio, que se los dejo, como quien dice, con muchas recomendaciones para que en cualquier momento de su vida, en una jornada de retiro, en una, como quien dice, crisis de decaimiento o de falta de fe o de pesimismo, o en una jornada de mucha euforia, se entretengan leyendo el Evangelio de Juan. Pero tampoco le quito nada de gusto y de oportunidad a la primera carta de Juan. Entonces, ahí en la primera carta de Juan tenemos un punto culminante que es donde yo quisiera llegar precisamente para culminar también esta reflexión. En el capítulo tercero, mire, está presentándonos él una especie como de recorrido. En el capítulo primero nos presenta un grande proyecto y el grande proyecto es caminar en la luz. Y luego nos pone unas condiciones que él se ha cosechado en la experiencia para caminar en la luz, guardar los mandamientos, sobre todo el de la caridad. El segundo requisito, romper con el pecado. El tercero, guardarse de las vanidades del mundo, es decir, de todo dominio, posesión, soberbia y codicia. Y la cuarta condición, guardarse de los ídolos, especialmente de mí mismo como ídolo. Entonces, con ese recorrido desemboca en el capítulo tercero, que tiene por título Vivir como hijos de Dios. Y mire qué preciosidad. Esto es una joya de la que no somos dignos porque no la hemos apreciado, no nos la merecemos. Pero como los dones de Dios no son para merecerlos, sino para recibirlos, entonces tenemos la oportunidad de recibirlo y apropiarnos de él. Mire, ¿cuántas veces no hemos leído esto? Mirad qué amor tan grande nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Entonces, fíjate que aquí esta esperanza que decíamos, la esperanza como quien dice ya poseída, ya hecha, culmina en esto. Qué amor tan grande nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. En esa esperanza hemos caminado y en esa esperanza vivimos. Y dice, el mundo no nos conoce porque no lo conoció a él. Entonces hace una síntesis pedagógica muy bonita aquí Juan. Dice, queridos, ahora somos hijos de Dios, pues lo somos. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que seremos. Y aquí está el enunciado de nuestra gran esperanza. Aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es,
Esa es nuestra esperanza. O sea, fíjense que esa es la meta de nuestra esperanza. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. Desde el Evangelio, desde el profeta Isaías, había una especie de percepción o intuición con respecto a este gran don de Dios. Porque fijémonos que en el profeta Isaías, el Señor decía por el profeta que ni ojo vio, ni oído oyó, ni fue dado a entendimiento humano conocer lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Y exactamente, literalmente lo retoma Pablo, abriéndonos a la expectativa de lo que es la meta y culmen de nuestra esperanza. Y el bendito Juan nos lo concreta. Mire, lo que Dios tiene preparado para ti es esto. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. Y esa visión genera semejanza. Es decir, ver a Dios es ser semejante a Dios. Y fijémonos que es muy respetuoso con el contenido y no es que nosotros vayamos a reemplazar a Dios como fue el engaño del Génesis, no lo vamos a reemplazar, pero sí seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. Esa es la meta que alimenta nuestra esperanza. ¿Cómo les parece? Les digo más. No, que ya son, hasta aquí traía y ya son las 10:20. Entonces, les dejo con todo ese panorama, ¿sí? Todo ese contenido inicial del Evangelio de Juan. Y luego, pues, todo el desarrollo, que ya digo, he ido como de hito en hito, pero en cada paso que he dejado muchas cosas detrás. Por eso, si les parece bien, les recomiendo que en esta mañana se gocen leyendo el capítulo 17 del Evangelio de Juan, que es como la síntesis de todo el periplo vital de Jesús, el testamento que nos deja y al mismo tiempo el reto que se nos propone. Solamente voy a concluir con una cita de Orígenes con respecto al Evangelio de Juan. Dice así: todo el conjunto de los escritos que constituyen el llamado corpus joánico, Evangelio, cartas y Apocalipsis, tienen la peculiaridad de insistir en por diversos caminos, fórmulas e imagen, en la unión íntima y permanente de los creyentes con Cristo y con Dios Padre. Esta unión se da en la fe y consiste en la presencia interior de Dios en cada creyente y de todo creyente en Dios, de la misma manera que el Padre y el Hijo viven en permanente unidad e inhabitación recíproca. Que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros. La unión de los creyentes entre sí y de todos con Dios por el amor es una manifestación al mundo presente de la perenne comunión del Padre y el Hijo y una invitación muy elocuente a vivir una esperanza activa, vigilante, alegre, generadora de fortaleza para los que vivimos en toda tribulación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.